Nadie en el Bayern Múnich esperaba que uno de los momentos más impactantes del entrenamiento previo a la Champions no fuera un gol, ni una jugada colectiva, sino la reacción de su propio capitán. Porque lo que ocurrió dejó una sensación clara dentro del campo. Y es que cuando incluso alguien como Manuel Neuer se ve superado, es porque hay algo fuera de lo normal pasando. El ambiente era tenso, serio, concentrado. El equipo se preparaba para enfrentar al Paris Saint-Germain en un partido donde no hay margen de error, donde cada detalle puede definir una eliminatoria, y como es costumbre, Neuer estaba completamente enfocado, ordenando la defensa, corrigiendo posiciones, exigiendo intensidad, siendo ese líder que ha marcado una era en el club. Pero todo cambió en cuestión de segundos. En una jugada que parecía rutinaria, el balón llegó a los pies de Luis Díaz por la banda izquierda. Control limpio, mirada al frente y sin pensarlo dos veces decidió encarar, el defensor intentó cerrarle el paso pero fue inútil, porque el colombiano ya había cambiado de ritmo. Ya había roto la línea y avanzaba con una decisión que no era común en un entrenamiento. Cuando se acercó al área todos pensaron que buscaría el pase, pero no. Levantó la cabeza y definió con una precisión quirúrgica, un remate imposible incluso para alguien como Neuer. Y ahí fue donde todo se detuvo por un instante, porque no fue solo el gol, fue la forma, la tranquilidad, la confianza con la que ejecutó la jugada. Neuer se quedó quieto por un segundo, mirando hacia el balón dentro de la red, como analizando lo que acababa de pasar, como si estuviera reconstruyendo la jugada en su cabeza, algo que no es habitual en él. Porque si hay un arquero que siempre tiene respuesta, es precisamente él, pero esto era diferente. El entrenamiento continuó y lejos de bajar la intensidad, Luis Díaz siguió siendo protagonista. En otra acción recibió el balón entre dos defensores, giró con una facilidad impresionante y dejó a ambos atrás con un simple movimiento, avanzó unos metros y cuando parecía que iba a soltar el pase, decidió encarar directamente hacia el arco. Esta vez Neuer salió con todo, achicó el espacio. Intentó imponer su presencia, pero Díaz ya había tomado la decisión. Picó el balón con una calidad impresionante, superando al arquero y dejando a todos sin palabras. Esa jugada generó una reacción inmediata, algunos jugadores levantaron las manos. Otros simplemente soltaron una risa de incredulidad. Porque sabían que no era algo normal, y Neuer, lejos de molestarse, mostró una leve sonrisa. De esas que solo aparecen cuando reconoces que el rival hizo algo perfecto. Porque hay jugadas que simplemente no se pueden detener, y esa era una de ellas. A partir de ese momento el entrenamiento cambió completamente, la intensidad subió. La competitividad aumentó y cada balón que tocaba Díaz generaba expectativa. Incluso jugadores como Jamal Musiala y Harry Kane comenzaron a exigir más, a moverse con mayor agresividad, como si entendieran que estaban ante un momento clave. Ante un jugador que podía marcar la diferencia en el partido más importante de la temporada. En otra jugada, Díaz recibió cerca del medio campo. Parecía una acción simple pero aceleró de forma repentina. Dejó atrás a un rival, luego a otro, y cuando la defensa intentó reaccionar ya era demasiado tarde. Entró al área y sacó un remate cruzado que nuevamente dejó sin opciones a Neuer. Y ahí la reacción fue aún más clara. El arquero levantó la mano, como aceptando lo inevitable. Como reconociendo que lo que estaba viendo era de otro nivel. Porque cuando un portero de su calibre no puede hacer nada, el mensaje es fuerte. El mensaje es que hay un jugador en estado de gracia, uno que no solo está rindiendo, sino que está marcando una diferencia real, y eso, en la antesala de un partido de Champions. Es una señal que no pasa desapercibida. El entrenamiento llegó a su fin pero la sensación quedó en el aire. Una mezcla de sorpresa, respeto y expectativa. Porque todos sabían que lo que había mostrado Luis Díaz no podía quedarse solo en ese campo de entrenamiento. Que ese nivel tenía que trasladarse al partido, que podía ser decisivo frente al PSG. Y mientras los jugadores se retiraban, mientras el cuerpo técnico analizaba cada detalle. La imagen final lo decía todo, Manuel Neuer mirando una vez más hacia donde estaba Díaz. Como si todavía estuviera procesando lo que había pasado, como si entendiera que en un partido donde cada error se paga caro, tener a un jugador así puede cambiarlo todo, porque al final, cuando incluso tu propio arquero se sorprende, es porque estás viendo algo que no pasa todos los días. Algo que puede marcar una noche europea, algo que puede definir una eliminatoria, y ahora, con el PSG en el horizonte y la Champions en juego, la gran pregunta ya no es si Luis Díaz está listo. La pregunta es si el resto del mundo está preparado para lo que puede hacer.